Buenas noches, todos los asistentes, bienvenidos a este webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Como ustedes saben, durante toda la pandemia hemos trabajado muchísimo con webinars en varias áreas, pero sobre todo en vacunas, y hoy tenemos un grupo muy interesante y un webinar que creo que va a ser bien importante para todos, que es preguntas frecuentes en vacunas, cómo solucionar problemas, cómo enfrentarse al niño con esquemas incompletos, etcétera. Va a ser una cosa muy dinámica. Tenemos con nosotros a 4 infectólogos pediatras muy reconocidos, a los 5 infectólogos pediatras muy reconocidos, que todos son grandes expertos en vacunas, dirigidos por la doctora Claudia Beltrán, infectóloga pediatra de Medellín, quien además es la que está coordinando muchos de los eventos de vacunas de la sociedad. Como ustedes se acuerdan, este año hemos tenido también el curso virtual en vacunas y tenemos las reuniones con las sociedades de vacunas, con las distintas partes de la sociedad de pediatría, pero yo estoy acá sobre todo para hacerles un anuncio que a todos los que estamos acá presentes nos llena de satisfacción, y es que en los próximos meses esperamos que para principios de noviembre la sociedad va a lanzar un programa, una app sobre vacunas que ha desarrollado el doctor Iván Felipe Gutiérrez acá presente, con ayuda de otros muchos y con un equipo de ingenieros muy bueno, que va a ser un complemento a todo lo que tenemos que saber de vacunas. La app nos va a permitir mirar qué pasa con un niño con un esquema incompleto, se le meten los datos y la app les va a decir cuáles son las siguientes vacunas, cuál es el intervalo mínimo, qué pasa con el que empieza un esquema tardío, etcétera. Y además tiene otra parte en que se hace un resumen de cuáles son las vacunas complementarias, las no incluidas en el PAI, porque la app incluye toda la del PAI, y también tiene una aparte una cosa muy breve y muy práctica sobre las vacunas en situaciones especiales, ejemplo, el niño con esplenectomía, el niño con cáncer, etcétera. Entonces, para mí es todo un orgullo irles anunciando que esto se va a lanzar, que va a ser una gran herramienta para todos. Ahora sí, los dejo con la doctora Claudia. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Cristina, a la doctora Cristina Mariño por la introducción. Y estamos pues súper a la expectativa de la aplicación y todo lo que tenga que ver con mejorar coberturas en vacunación, confianza en vacunación, adherencia en vacunación, siempre será bienvenido para todos. Bueno, entonces para empezar con el webinar, quiero contarles más o menos de qué se trata. Nosotros hemos elegido algunas de las preguntas más frecuentes respecto a vacunación en niños, y es vacunación general. También recibimos muchas preguntas sobre vacunas COVID en pediatría. Hace una semana hubo un webinar con el doctor Wilfredo Coronel y Carlos Torres sobre vacunas COVID. Trataremos al final de responder algunas de esas preguntas, pero lo que queríamos hoy era brindarles un espacio para resolver todas las dudas que tienen o que a veces se transmiten por ahí de forma como tradición oral respecto a vacunas, para evitar oportunidades perdidas en vacunación, aumentar la confianza en vacunas y mejorar las coberturas. Como dijo la doctora Ana Cristina, hoy estoy acompañada por un selecto panel de expertos que sé que son muy tesos en vacunación, saben mucho de vacunas, quieren las vacunas, y ellos son el doctor Iván Felipe Gutiérrez, la doctora Laura Mendoza, la doctora Isabel Hurtado y el doctor José Mujica. Quiero empezar con presentarles al doctor Iván Felipe Gutiérrez. Él es infectólogo pediatra, trabaja con la clínica infantil con subsidio de Santa María del Lago, también es profesor de la Universidad del Bosque, y vamos a empezar, doctor Iván Felipe, con las preguntas que nos traes hoy para resolver. Bueno, pues muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias para la Sociedad Colombiana de Pediatría por invitarnos, por darnos este espacio, y pues sin duda a todos ustedes por acompañarnos. Estamos muy motivados con la presentación próximamente de la aplicación que hemos trabajado en conjunto con la doctora Cristina Mariño, que esperamos sea de muchísima utilidad.
Bueno, vamos a arrancar estos 10 minutos, que es más o menos el tiempo que tenemos, y vamos a responder vacunas relacionadas con los componentes de las vacunas, preguntas en vacunación relacionadas con los componentes. Y tienen que ver con, bueno, primero realmente qué tiene una vacuna, porque a veces nos queda la duda de qué tiene una vacuna, esto es de la vacuna, cómo es lo del huevo, tienen gelatina, qué es lo del DT, TD, CRM 197, cuál es el real papel e implicaciones de timerosal, porque lo hemos oído y nos queda la duda. ¿Qué hay de timerosal, autoinmunidad? ¿Cuáles son las diferencias entre conservantes y adyuvantes? ¿Qué es un adyuvante? ¿Para qué se usa? ¿Qué son? ¿Y para qué sirven los conjugantes? Entonces, aunque esta pudiera sonar en ocasiones, pues como, digamos, realmente básica, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por acá y es, recordemos que una vacuna como tal tiene su componente activo, el inmunógeno como tal, pero puede haber conjugantes, puede haber estabilizadores, puede haber aditivos, puede haber preservativos o preservantes y puede haber adyuvantes. Y entonces empecemos a hablar de los preservantes. Y aquí posiblemente se generan muchas dudas porque a veces uno dice, bueno, ¿qué es el timerosal? Y lo mezclamos con, o será un adyuvante, o qué es el hidróxido de aluminio. Y lo primero que debemos saber es qué son los preservantes. Y en últimas, los preservantes lo que pretenden es prevenir el crecimiento de bacterias y hongos que pudieran de alguna forma introducirse inadvertidamente durante el uso de una vacuna. Nos imaginaremos que particularmente las vacunas que tienen mayor riesgo de contaminarse con bacterias o con hongos serán aquellas multidosis. Y entonces uno empieza a preguntarse, ok, ¿cuáles son los preservantes que se usan con mayor frecuencia? Y fíjense que hablamos, entre otras, del timerosal, pero hablamos de fenol, 2-fenoxietanol. Y básicamente, ¿cómo es el proceso de evaluar la utilidad o no de un preservante? En últimas, se agregan diferentes cantidades de preservantes, se exponen a un reto bacteriano y fúngico y se evalúan a los 7, 14, 28 días y hagan de cuenta se considera como adecuado o no dependiendo del número de crecimiento bacteriano y fúngico. Es bien importante saber que estos preservantes, e insisto, hago énfasis en timerosal, pero uno, no es el único, y dos, ojo con la función, se debe evaluar la compatibilidad con el tipo de vacuna a usar. Y quiero ponerles aquí algunos ejemplos. Y entonces fíjense como IPV, ok, timerosal no usamos en IPV, no es de utilidad, es incompatible, usamos 2-fenoxietanol, neumo 23 fenol, difteria, tétanos, no usamos fenol. Y empecemos a hablar de lo que usualmente genera más dudas y tiene que ver con el timerosal, y quiero que nos vayamos familiarizando con el concepto etilmercurio. Y el camino del timerosal ha sido relativamente espinoso y empezó por allá en 1999 y para el 2000 cuando la Academia Americana, MMWR, plantea la posibilidad de disminuir realmente a lo mínimo las cantidades de timerosal en las vacunas. Se planteaba para ese momento, por ser un derivado del mercurio, sus potenciales efectos neurotóxicos particularmente. Sin embargo, empieza a aparecer, fíjense, para 2012, Comité Asesor Mundial, OMS, y empiezan a respaldar la seguridad del timerosal, Academia Americana de Pediatría, y se empieza a plantear que sugerir siquiera que el timerosal era neurotóxico era un problema realmente grave desde el punto de vista de salud pública. Y recordemos cuál era la utilidad de estos preservantes, acuérdense, disminuir la posibilidad de contaminación de qué vacunas, vacunas multidosis. ¿Quiénes usamos vacunas multidosis? Cualquier cantidad de países, pero particularmente nuestros países. Optimizan espacios, optimizan tiempos, optimizan esquemas de vacunación. De tal forma que en mayo del 2002 la Academia Americana de Pediatría retira su declaración del 99 sobre sobre el uso de timerosal después de evaluar la evidencia. Y en últimas llegamos a la conclusión de no existe riesgo de uso de timerosal y alteraciones neurológicas y se considera una muy buena alternativa para las multidosis. Y quiero aquí hacer un paréntesis bien importante y tiene que ver, ojo, no confundamos etilmercurio versus metilmercurio. Metil tiene 50 días de vida media versus 7. Y miren lo interesante, metilmercurio, efectivamente, la quelación de mercurio en origen natural efectivamente atraviesa barrera metancefálica a diferencia de metilmercurio. En últimas decimos que es una tremenda
herramienta útil, definitivamente no en todas las vacunas, pero particularmente de utilidad en las vacunas multidosis, cantidades mínimas, supremamente inferiores a lo que bajo cualquier circunstancia pudiera producir algún grado de toxicidad. Y los estudios típicos o clásicos que en algún momento lo asociaron a alteraciones en el neurodesarrollo es el que más me gusta, porque fíjense que a partir del 99, cuando en Estados Unidos se suprime prácticamente de forma radical el uso de timerosal, los casos de autismo o alteraciones neurológicas no solo no disminuyen, no solo no se mantienen, sino que siguen aumentando en el tiempo. Esto sumado a otra serie de estudios definitivamente establecen que no existe alteración entre trimerosal, acordémonos, etilmercurio, definitivamente, y desenlaces desfavorables neurológicos. Y cuando iba a hablarles a ustedes, porque es una pregunta frecuente, oye, y los componentes de vacunas y autoinmunidad, preferí presentar las siguientes diapositivas. Y es mostrarles cómo diferentes guías de reumatología, de enfermedades autoinmunes, se dedican exclusivamente a reforzar la vacunación, incluso en pacientes con enfermedades autoinmunes. Y quiero decirles que definitivamente no solo autoinmunes, cáncer, inmunodeficiencia, sin definitivamente aumento de eventos adversos. Y no vamos a profundizar en esto, pero estoy hablando, insisto, de exacerbación de enfermedad autoinmune o desencadenante de enfermedad autoinmune. Y algo que incluso quiero hacer particular énfasis es que fíjense que incluso BPH está particularmente indicada en pacientes con lupus. Ciertas características, enfermedad controlada, etcétera, menor inmunosupresión posible, pero es para convencernos definitivamente de autoinmunidad, no en relación a las vacunas. Y cuando hablamos de adyuvantes, fíjense que salimos del capítulo del timerosal, salimos del capítulo del fenol y empezamos a hablar de una serie de elementos que sirven para esto. Y para esto un pequeño recordatorio. Fíjense, vacunas vivas atenuadas, ya las llamamos sarampión, papiloma, varicela, etcétera. Y fíjense que estas se replican, son replicativas y por ende producen una respuesta inmune muy similar a lo que produce una infección sin producir la enfermedad. Pero ven que las inactivadas les toca más duras, no son replicativas. Por lo general requieren dosis de refuerzo y al ser menos inmunogénicas necesitamos algo que efectivamente ayude a potenciar esta respuesta inmune. Y es ahí donde aparecen los adyuvantes y del latín en últimas lo que quieren decir es ayudar. Y son, pudiéramos resumirlo como materiales que ayudan o que se agregan a una vacuna para mejorar la respuesta inmune. Cuando el uso de un adyuvante disminuye necesidad de dosis, permite la aplicación de un número menor de dosis. Y entonces fíjense los diferentes adyuvantes que hay. A veces nos quedamos en solo las sales de aluminio, pero hay emulsiones, agua, aceite, liposomas, virosomas, combinaciones de aluminio. Y hay otros incluso que son un puente entre el innato y el adquirido y son las que estimulan directamente los toll-like receptor. Y entonces fíjense cómo algunas de las vacunas usadas con frecuencia en la práctica clínica tendrán aluminio, otras tendrán emulsiones un poco más sofisticado y otras tendrán esta combinación de aluminio más MPL. Y si uno quisiera imaginarse cuál es el papel de los adyuvantes, y ya lo dijimos, potenciar, pero imagínense disminuir dosis de antígeno, particularmente útil y estudiado en pandemias. Oigan, necesitamos producir mayor cantidad de vacunas, necesitamos algo que optimice este antígeno viral. 2, disminuye el número de dosis recorridas. 3, potencia la respuesta en poblaciones particularmente niños, ancianos e inmunosuprimidos. Es decir, el gran reto es encontrar muy buenos adyuvantes que potencien esta respuesta. Este es un ejemplo de cómo actúan estos adyuvantes. Imagínense que esto es una vacuna que al momento de su aplicación, el hecho de tener un adyuvante, fíjense cómo estimula el sistema inmuno. De alguna forma pudiera llegar a ser proinflamatoria, mayor células presentadoras de antígenos, pero quiero mostrarles otras funciones de estos adyuvantes. Y fíjense que algunos ayudan o contribuyen a transportarlos a ganglios linfáticos. Otros los protegen para que su presentación sea más prolongada y otros, como ya lo habíamos dicho, actúan selectivamente o específicamente con los TLR. Algo muy interesante y tiene que ver, o cuando nos preguntan por qué unas vacunas se aplican en una región y por qué otras, pues ya vimos parte de la actividad del adyuvante y esa respuesta entre comillas de algunos de ellos, por ejemplo, los derivados de aluminio, cómo aumentan la respuesta inmune. Y fíjense que como les muestro en esta gráfica, DPT, hepatitis A, fíjense, todas vacunas inactivadas se aplican de forma intramuscular. Y tiene que ver con que, imagínense, aplicando subcutáneo o intradérmico una vacuna cuyo efecto es potenciar la respuesta inmune,
como dice uno, como hablamos con los residentes, andaríamos llenos de granulomas, de abscesos, de cicatrices secundario a esta respuesta. Digamos, es realmente sencillo como lo planteo, no es tan simple, pero sí da una idea del porqué. No me detengo en eso, pero es para mostrarles, como les había dicho, de otro tipo de ayudantes. Vamos terminando, penúltimas o 3 diapositivas finales para hablar de los conjugantes, que suele ser una pregunta frecuente en vacunación. Oiga, ¿qué son los conjugantes? Esto del TD, DT, CRM 197, ¿dónde viene? Y quiero mostrarles esta gráfica para en un minuto recordarles cómo una vacuna de polisacáridos, recuerden cómo esté independiente. Entonces acuérdense, neumo, meningo, hemófilus. De forma inicial eran solo la cápsula polisacárido. Fíjense que sea la cápsula polisacárido es que sea T independiente. Si es T independiente no van a timo, estímulo linfocito B no profesional. Y miren lo que hacía, producir anticuerpos de baja afinidad, principalmente IgM, es decir, no disminuyen el estado de portador, corta duración y no memoria. Pero al conjugar ese polisacárido del neumo, del hemófilos o del meningo, fíjense que lo que hace es saltarse este paso, estimula el timo y fíjense que ya de forma directa estimula células profesionales. No es el linfocito B que camina por ahí normalmente, sino linfocitos TH1, TH2, perdón, principalmente B, y fíjense la diferencia en términos de selectividad. Y por tiempo voy a acelerar un poco, pero es para mostrarles, y pueden verlo, y está, bueno, lo consiguen fácilmente, pero cómo los diferentes tipos de vacunas, inicialmente de polisacáridos, están conjugados como estos agentes conjugantes, miren, al toxoide tetánico, al diftérico, CRM197, o PCB10, a la proteína del Haemophilus influenza, y miren cómo lo pueden ver acá. Es decir, podemos ir concluyendo cómo estas conjugantes lo que hacen es que esa vacuna de polisacáridos timo independiente de mínima utilidad en menores de 2 años se vuelva timo dependiente, vaya al timo y produzca una respuesta inmune específica. Y termino con esta, y me parece de las más importantes, porque en ocasiones cuando hablamos de estabilizadores aditivos o cuando nos preguntan por reacciones en las vacunas, siempre nos dicen, oiga, ¿qué es? ¿Es el huevo? ¿Es el antígeno como tal? Y quiero recordarles que existen diferentes componentes de las vacunas, entre los que se incluyen estos estabilizadores negativos, y en últimas quieren proteger a las vacunas de situaciones adversas. O fíjense que estas liofilizadas, que realmente el componente antigénico es mínimo, necesitan una matriz, porque realmente es diminuta la cantidad o la partícula antigénica que compone la vacuna. Y miren que hablamos de sacarosa, lactosa, aminoácidos, pero quiero que hagamos énfasis en proteínas como gelatina o albúmina, que ya vamos a ver. Y entonces fíjense que esta gelatina es de origen humano o es de origen animal. Y las proteínas y la gelatina es bovina o porcina. Y esta particularmente ha sido asociada, o en general, aunque es poco frecuente, de los componentes más importantes o más frecuentemente asociados alergias tiene que ver con estos componentes, particularmente descrito en sarampión, papera, rubiola, menos en varicela, y esto es una tablita para que vean qué vacunas tienen gelatina. Y ojo con la presencia de huevo y ovalbúmina, pero me encanta esta gráfica porque fíjense que esta tabla quiere decir, efectivamente lo tenemos sarampión, lo tenemos paperas, lo tenemos influenza fiebre amarilla, pero fíjense que las cantidades son tan supremamente bajas en sarampión, paperas, en influenza, que ni siquiera se considera una contraindicación, porque antes decíamos, oiga, tiene la filaxia del huevo, debe considerarse como tal, no. Esto, nuevamente, y termino con esto, estabilizadores aditivos, particularmente la ovalbúmina, es mínima su cantidad, es considerable en fiebre amarilla y por eso en fiebre amarilla se hace algunas particularidades en relación a la anafilaxia al huevo. Así que muchísimas gracias y bueno, nada, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Iván. Queríamos empezar por esto porque uno de los objetivos, como les dije al principio de este webinar, es tratar de brindarles herramientas para que cuando lleguen las familias preguntando por este tipo de componentes y con temor por este componente, sepamos responderle de una manera asertiva y adecuada y generar la confianza necesaria. Vamos a tener otras 3 intervenciones cortas. Una va a ser sobre preguntas sobre eventos adversos, la siguiente sobre preguntas sobre vacunas no incluidas en el PAI y por último sobre contraindicaciones y luego vamos a hacer la ronda de preguntas abiertas. Hemos recibido
muchísimas preguntas que al final responderemos. Entonces, a continuación presento a la doctora Isabel Hurtado. La doctora Isabel es autoridad en infectología en el Valle, en Cali, es asesora de la Secretaría de Salud del Valle, docente de la Universidad del Valle y trabaja con el Hospital Universitario. Adelante, doctora Isabel. Muchas gracias, Claudia. Y nuevamente reitero mis agradecimientos a todos los que nos están aquí acompañando. Entonces, yo, como les contó Claudia, voy a hablar un poquito de unas dudas o lo que nos encontramos frente a eventos adversos asociados a las vacunas. Entonces, una de las dudas que más recurrentemente nos encontramos es si todas las reacciones adversas se notifican, independientemente de su gravedad. Y esto es un punto importante porque anteriormente solo se notificaban las reacciones adversas leves y actualmente hay que notificar, solo se notificaban las graves, actualmente hay que notificar todas las reacciones adversas con las que nos topemos en nuestra práctica clínica, sean leves o graves, pero sí hay que poder diferenciar dónde las debemos notificar. Para esto tenemos que aprender a reconocer qué es una reacción adversa leve y qué es una reacción adversa grave. En el caso de las leves son básicamente aquellas que no requieren tratamiento, que no producen consecuencias a largo plazo, que usualmente son tempranas, aparecen en las primeras 48 horas posteriores a la vacunación y que ceden 48 horas después. Esto es, por ejemplo, la fiebre, el dolor o la inflamación local, pues la irritabilidad, que no sea una irritabilidad marcada, el malestar general, el exantema leve, las artritis y artralgias transitorias, las vacunas en el caso de las vacunas de polio oral o el rotavirus, o el nódulo y la úlcera en el caso de BCG. Es importante saber que estas reacciones adversas leves se notifican en el sistema del INVIMA, no del Instituto Nacional de Salud, sino del INVIMA, al cual podemos acceder de cualquiera de las fuentes, seamos pues un profesional de la salud, una IPS, una EAPB, una entidad territorial, pero como les decía, no se notifican en el INVIMA porque no se notifican en el Instituto Nacional de Salud porque la notificación en el Instituto Nacional de Salud está delimitada para las reacciones adversas graves. ¿Cuáles son las graves? Las que requieren tratamiento, necesitan hospitalización, ponen en riesgo la vida del paciente, causan discapacidad, es una reacción que está por encima de la incidencia esperada en un conglomerado o se relaciona con la muerte de la persona a la cual se le aplicó la vacunación. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, la linfadenitis supurativa por BCG, como en este caso, la enfermedad diseminada por BCG, el síndrome de Guillain-Barré, las convulsiones sean febriles o afebriles, principalmente relacionadas con DPT. Y en este caso particular hay que notificarlas tanto al INVIMA por el sistema Vigiflow como al Instituto Nacional de Salud. Entonces, en este caso en particular, sí es muy importante que se realicen ambas notificaciones porque cada una de las notificaciones tiene un efecto diferente. Las notificaciones del INVIMA son importantes para conocer la calidad de la molécula, pero además para poder delimitar todos los efectos adversos que tenemos. En cambio, las notificaciones del Instituto Nacional de Salud son dirigidas a hacer investigaciones de campo, a ir a mirar si hay algún problema con la calidad de la vacuna, pero también con el puesto de vacunación y requieren unas acciones diferentes. Entonces, muy importante, las leves se notifican solo en Vigiflow, las severas se notifican en ambos sistemas, al Instituto Nacional de Salud y al INVIMA. Otra de las preguntas que nos encontramos recurrentemente es ¿cuál es la relación entre los eventos adversos y la vacuna de DPT, especialmente los eventos adversos neurológicos? Porque es uno de los eventos adversos que más se menciona pues, tanto en la literatura como en el día a día. Entonces, frente a esto les quería contar, estos son los datos del Valle del Cauca, que digamos que son los que tengo más cercanos, pero es muy similar en las otras regiones del país. Y estas son las vacunas implicadas en los eventos adversos que se vieron durante las 52 semanas epidemiológicas del 2018. Y aquí, como pueden notar, la más común es la DPT. Entonces, sí es una vacuna que hay que tener en cuenta porque sí está relacionada ampliamente con la producción de eventos adversos y puede tener eventos adversos leves, pero pues también puede tener eventos adversos severos. En el caso de los leves, usualmente son locales como dolor, enrojecimiento, inflamación, como aumento de la sensibilidad en el lugar donde se aplica la vacuna, pero como ya lo mencionamos, duran máximo 48 horas y desaparecen rápidamente. Pero también se ha relacionado con eventos adversos un poco más severos, como la presencia de convulsiones o episodios hipotónicos hiporreactivos,
irritabilidad marcada, que es básicamente un episodio de llanto continuo por más de 3 horas, alteraciones en el estado de conciencia, con hipertermia, que es tener pues una medición de la temperatura por encima de 40.5 y que puede aparecer en cualquier momento durante las 48 horas posteriores a la aplicación de la vacuna. También se ha relacionado con edema generalizado o con dolor intenso en la extremidad donde se aplica la vacuna, que usualmente dura más allá de 48 horas, y con reacciones alérgicas. Entonces, estos son los efectos adversos más comunes de la vacuna de DPT. Y una cosa importante es que, a diferencia de los leves que aparecen en las primeras 48 horas, especialmente las alteraciones neurológicas, es decir, las convulsiones, el síndrome de hiporrespuesta, la irritabilidad, pueden ocurrir hasta 7 días después de aplicada la vacuna. Que hay cosas importantes es que se relacionan principalmente con DPT de células enteras y tienen un poco menor incidencia con DPT acelular, porque entonces esto es importante porque así podemos saber que pues podríamos cambiarla con la DPT acelular. Y otra cosa importante es que la irritabilidad, la historia de fiebre mayor a 40.5 durante las semanas después de la vacunación, no implican que el paciente se le tenga que contraindicar la vacuna. O sea, lo ideal es cambiársela por DPT celular, pero no implican una contraindicación, y si no hay posibilidad de cambiarla por DPT celular, es importante que el paciente pues reciba su esquema de vacunación, porque es mucho mayor el beneficio que el riesgo. Entonces, en el caso de la DPT, pues hay que estar pendientes, pero no implica cambio. Otra de las preguntas que nos encontramos es, pues digamos que a pesar de que nuestro énfasis aquí no era COVID-19, fue una pregunta muy repetitiva, entonces por eso se las quise traer. ¿Y cuál es pues la relación entre la miocarditis y la vacuna contra COVID-19? Basado en que esta es digamos, el efecto adverso más común en los adolescentes que se están vacunando con cualquiera pues, de estas vacunas. Entonces, frente a esto, pues este es el reporte del VAERS, que el VAERS básicamente es los efectos adversos que se producen en Estados Unidos y la suma de los mismos. Entonces, aquí les quería mostrar, estas son las edades de los pacientes que se reportan con miocarditis. La miocarditis es más común en los adolescentes, como ustedes pueden ver, pues hacia los 16, 18 y los adultos jóvenes, 20 hasta los 24 años. Es mucho más común la presencia de miocarditis con la segunda dosis, que son las barras rojas en este caso, versus la primera dosis. Pero lo más importante de esto es que estos casos de miocarditis no implican que el paciente pues no se pueda vacunar, porque el riesgo o el beneficio de la vacuna, de las hospitalizaciones prevenidas versus el riesgo o la presentación de los casos de miocarditis, pues no es significativo. Entonces es mucho más el beneficio de vacunar a los adolescentes y las hospitalizaciones y las mortalidades que se pueden prevenir con las vacunas por COVID-19 que el riesgo secundario a esto. Es importante tener en cuenta que solamente se ha relacionado con vacunas de ARN mensajero que pues se pueden presentar hasta 1-2 semanas después de la aplicación de COVID-19, que como les mencionaba, es mayor la incidencia en adolescentes y adultos jóvenes y es mucho mayor en los de sexo masculino que en los de sexo femenino. Como ya ustedes pudieron notar, es más frecuente luego de la segunda dosis, y a pesar de todo, a pesar de que se presenten los casos de miocarditis, esto usualmente responde bien al tratamiento y los pacientes quedan en buenas condiciones sin secuelas. Digamos que todavía no está claro si uno tiene una miocarditis después de la primera dosis, también la va a producir en la segunda, eso no está muy claro. Pero lo que sí se recomienda es que si tuvo una miocarditis y no se ha aplicado la segunda dosis, por ahora pues no se aplique ni una dosis ni otras dosis subsecuentes en el caso de que sea necesario, hasta no tener aclarado pues este. Lo que sí se sabe es que si el paciente tuvo una miocarditis previa por otra razón, pues esto no contraindica la aplicación de la vacuna, porque los beneficios de aplicarse la vacuna superan los riesgos de vacunas. Otra de las preguntas que nos encontramos frecuentemente fue la relación entre el rotavirus o la vacuna de rotavirus con la intususcepción. Aquí les queríamos contar pues que a pesar de que si es un evento adverso, pues no es un evento adverso frecuente. Como ustedes pueden ver, si la vacuna se aplica la primera dosis por debajo de las 12 semanas, hay una probabilidad de que
se produzca una antisuscepción por cada 50.000 niños vacunados, y por encima de las 12 semanas, pues la probabilidad es un poco mayor, una insuscepción por cada 20.000 niños vacunados, es más o menos el doble. Por esta razón, solamente se recomienda aplicar la vacuna de rotavirus, la primera dosis, hasta las 12 semanas de vida. ¿Qué cosas, digamos que, bueno, se aumenta el riesgo relativo? Es mucho mayor en la primera dosis, como pueden ver es 5.7 veces sobre los niños que no reciben la vacuna, en la segunda dosis es 1.7 veces sobre los niños que no reciben la vacuna. No se ha observado, digamos, estos aumentos con las terceras o con otras dosis en el caso en el que llegase a ser necesario, pero pues es importante que no es un evento adverso frecuente. O sea, a pesar de que se aumente el riesgo, no es frecuente y es mucho menos infrecuente si se aplica a las edades adecuadas. Entonces, es importante que la vacuna rotavirus, la primera dosis solo se debe aplicar hasta máximo las 12 semanas de vida del niño. ¿Qué otra cosa es importante? Que a pesar de este evento adverso, el beneficio de la vacunación con rotavirus es mucho mayor. Se ha visto que posterior a la vacunación generalizada, se han disminuido entre un 25 y un 36% de ingresos hospitalarios, es decir, de enfermedades severas secundarias a rotavirus. Y otra cosa que se sabe al respecto es que los problemas abdominales, como la enterocolitis o la presencia de ileostomías previas y demás, no contraindican la aplicación de la vacuna. Y por último, les queríamos contar una pregunta que también nos encontramos en varias ocasiones, que es la presencia de nódulos secundarios a la aplicación de la vacuna de BCG. Entonces, en este caso, pues les queríamos contar que la vacuna BCG sí se ha relacionado con eventos adversos que pueden ser locales, regionales o generalizados. Los locales son principalmente la presencia de úlceras persistentes, de abscesos, de linfadenitis, de cicatrices pues, queloides y de lupus vulgaris. Los regionales se relacionan más con osteomielitis, artritis u otras complicaciones, y los generales con enfermedad diseminada por BCG. Los eventos adversos dependen mucho del tipo de vacuna que estemos aplicando, o sea, de la cepa utilizada, de la dosis, de la edad del niño. Se sabe que sí son muchísimo menores en niños pequeños que cuando se aplican en niños más grandes, mayores a 3 meses, del laboratorio productor de la vacuna. Entonces, todas estas son cosas que hay que tener en cuenta. Y también se sabe que, evidentemente, si el niño tiene algún tipo de trastorno en su sistema inmunológico, por tratarse de una vacuna viva, pues tiene mucho más riesgo de hacer algún problema. Entonces, la vacunación está contraindicada en pacientes con VIH o hijos de madre con VIH hasta que se descarte la enfermedad, en niños con inmunodeficiencias primarias, en niños que tengan tratamiento con algún medicamento inmunosupresor, en recién nacidos con bajo peso, especialmente los que tienen un peso menor a 2.000 gramos, o que tienen una desnutrición o tienen una enfermedad aguda. Que sí es importante, que la aparición del nódulo en la zona de aplicación de la BCG es normal. Esto no influye en evento adverso y de hecho es importante, o sea, el nódulo asegura que hubo una aplicación de la vacuna porque el nódulo se traduce como la puerta de entrada de la Mycobacterius bovis y pues como el granuloma inicial que se presenta. Entonces la ausencia de nódulo sí nos puede sugerir que la vacunación fue inadecuada. Es importante tener en cuenta que las reacciones locales, o sea, este nódulo se puede ulcerar y puede generar adenopatías locales y esto puede ser normal y no requerir tratamiento, pero ya las reacciones regionales que ya mencionamos o las generalizadas probablemente sí van a requerir tratamiento, pero tenemos, digamos, a nuestro favor que el Mycobacterium bovis es susceptible a los fármacos antituberculosis de primera línea, a excepción de la piracinamida, pero digamos que tenemos un tratamiento disponible. Y pues había un mito antes que la presencia o cuán grande fuera este nódulo y esta úlcera pues se relacionaban con la efectividad de la vacuna y definitivamente no hay relación entre la presencia de eventos adversos y la efectividad de esta vacuna. Muchas gracias, eso era como lo que yo tenía por contar. Muchas gracias, doctora Isabel. Bueno, hay algunas preguntas correspondientes a eventos adversos que las haremos al final. A continuación, quiero presentar a la doctora Laura. Laura Mendoza es amiga, también es infectóloga pediatra, ama las vacunas como todos nosotros. Y ella es pediatra infectóloga de la Universidad del Bosque, docente de la Universidad del Norte, pero trabaja en la ciudad de Valledupar en distintas instituciones. Bienvenida, Laura. Buenas noches para todos. Realmente es un placer para mí
el estar acompañando a este grupo de compañeros en este webinar, en el cual trataremos de aclarar una serie de dudas que por lo general se nos presentan en el día a día cuando estamos de pronto tratando de organizar qué vacunas necesita el paciente diferentes a las que están incluidas en el plan ampliado de inmunización. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Sí. Basta ponerla a modo presentación, Lau. Listo. La tengo en modo presentación. Pero no me está dejando avanzar. Bueno, mientras voy a ir hablando así, realmente creo que tengo problemas de conexión y por eso no se está presentando completo. Lo primero de lo que quiero conversar es con relación a las vacunas acelulares y esa es definitivamente una de las preguntas que generalmente se nos dan y es básicamente sobre si son necesarias o no la aplicación de vacunas acelulares en mi paciente. Entonces, con respecto a esto, no me pasan, voy a seguir así. Es importante que recordemos que cuando estamos tratando de pronto de establecer las diferencias que hay entre las vacunas celulares y las acelulares, definitivamente tenemos que pensar es en Bordetella pertussis y la enfermedad que ocasiona, que es la tosferina. Entonces recordemos que en nuestro esquema PAI, la vacuna que tenemos incluida es la vacuna pentavalente y como su nombre lo indica, va a incluir 5 tipos de vacunas. Entonces incluye la DPT, que me protege contra la difteria, la tosferina y el tétanos, me incluye la hepatitis B y me incluye la vacuna de la Haemophilus influenza tipo B. Esas vacunas pentavalentes nosotros las vamos a administrar a la edad de los 2 meses, 4 meses y 6 meses. Importante definitivamente recordar que nuestra vacuna es de células enteras. Pero de pronto, ¿qué es lo que nosotros tenemos conocimiento con relación a estas vacunas? Y es que realmente se han descrito en 1 de cada 2 a 10 inyecciones el desarrollo de reacciones adversas como lo son la presencia del eritema, la tumefacción, la fiebre, la agitación. En un caso por cada 100 vacunas aplicadas, el desarrollo de llanto prolongado, convulsiones y adicionalmente a eso está descrito el desarrollo de episodios hipotónicos hiporreactivos en cada una de cada 1000 a 200 dosis aplicadas. Todos esos componentes o todas estas reacciones, o la mayoría de ellas realmente se debe es a ese componente contra la tosferina que está incluido en esta vacuna. Entonces, básicamente, ¿cuál fue de pronto como la solución a este problema? La creación de estas vacunas acelulares, las cuales fueron introducidas incluso desde el año 1981. Y básicamente, estas vacunas, ¿en qué se diferencian de aquellas que son consideradas como enteras? En las que de pronto eliminamos aquellos factores que están relacionados con el desarrollo pues, de estos efectos secundarios y se reducen sus componentes a los que de pronto ven en la pantalla, a esa toxina de pertussis debilitada, a las fibras, a la pertactina, etc. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la pentavalente celular de la acelular? En que la acelular, como su nombre lo indica, me va a incluir, es la tosferina, pero esa vacuna antitosferínica es acelular. Adicionalmente a eso, nosotros encontramos la penta y encontramos la hexa. La hexavalente celular son los mismos 5 componentes, pero agregamos pues el polio inactivado. De esta manera, y tratando de pronto como de establecer pros y contras con relación al uso de estas vacunas antipertussis acelulares, básicamente, ¿qué es lo que se ha descrito? A favor, que van a tener un mejor perfil de seguridad, que realmente se considera que ese riesgo de reacciones adversas va a ser muchísimo menor y que son muy esporádicos los efectos sistémicos que antes describía cuando nosotros utilizamos una vacuna antipertussis celular. Pero también va a tener una serie de limitaciones y dentro de las limitaciones básicamente encontramos que la duración de esa protección se ha descrito que es menor y que adicionalmente a eso se considera que va a tener una menor capacidad de eliminar el estado de portación nasofaríngea. Entonces, cuando nos enfrentemos en estos pacientes, realmente tenemos básicamente que evaluar y sobre todo muchas de las veces cuando nos inclinamos hacia el uso de una vacuna acelular es con el objetivo de mejorar el confort o de evitar el disconfort asociado
a la vacuna celular antipertussis. Otras de las preguntas que muchas veces nos hacen es con relación a rotavirus, y con relación al rotavirus básicamente es importante que recordemos algo, y es que es considerado como la principal causa de gastroenteritis grave en niños menores de 5 años. ¿Qué ocurre? Tenemos 2 vacunas, ¿verdad?, que en la actualidad se encuentran de pronto aprobadas su uso en la población. Adicionalmente a eso, hablando pues de aquí de Colombia, pero si nos vamos de pronto a nivel mundial, encontramos otras vacunas, como lo son Rotavac, como lo son Rotacil, las cuales de pronto son las últimas introducidas a nivel mundial. En el mapa, yo sé de pronto que lo están observando pequeño, teniendo en cuenta que tengo problemas para proyectar completa la presentación. Es importante que sepan que tenemos más de 100 países a nivel del mundo que tienen dentro de su esquema de vacunación la vacuna del rotavirus. Y en el caso de nuestro país, realmente la tenemos incluida en el plan ampliado de vacunación desde el año 2009. A mano derecha van a encontrar básicamente el comportamiento de la enfermedad secundario al uso sistemático de la vacunación. Y en términos generales, ¿qué es lo que hemos documentado? Hemos documentado que las muertes por diarrea han disminuido. A su vez, ha disminuido también las muertes por diarrea ocasionadas directamente por el germen pues, implicado en la vacuna, que sería este rotavirus. De esta manera, cuando nosotros de pronto estamos tratando pues, de encontrar diferencias y semejanzas en las diferentes vacunas que se encuentran disponibles en nuestro país, nos encontramos básicamente con estas dos, la RB1 y la RB5. Con relación a las semejanzas, es que ambas van a ser vacunas vivas atenuadas, son orales, y ya vamos a encontrar diferencias con relación de pronto al número de tipos de rotavirus que están incluidas en cada una de ellas. Tenemos una vacuna monovalente y tenemos una vacuna pentavalente. Adicionalmente a eso, tenemos cambios con relación al número de dosis y al esquema que utilizamos para ellas. Entonces, en el caso de la vacuna monovalente, son 2 dosis, 2 y 4 meses las edades de aplicación, y en el caso de la pentavalente van a ser 3 dosis, las cuales se recomiendan a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Es importante recordar que nuestro esquema PAI es la vacuna monovalente. Recordemos que la aplicamos a la edad que se encuentran acá descritas, 2 y 4 meses. Adicionalmente a eso, en términos de eficacia, se realizaron pues ensayos clínicos tipo 3, en el cual básicamente pues lo que se evaluó fue qué tan eficaces fueron al momento pues de introducirlas en poblaciones determinadas. Entonces, en el caso pues de la vacuna monovalente, el estudio se realizó tanto en Latinoamérica como en Europa, encontrando una eficacia del 85% en Latinoamérica y del 96% en Europa. En el caso de la pentavalente, los estudios fueron realizados en Finlandia y Estados Unidos, encontrando una eficacia del 98%. Importante, se consideran que ambas vacunas ofrecen una eficacia adecuada, por encima del 85%, son efectivas, son eficaces y que adicionalmente a eso tienen un adecuado perfil de seguridad. Y lo más importante, ambas vacunas evitan que nuestros niños ingresen al hospital y que fallezcan una vez ingresen al hospital debido a una gastroenteritis. Siguiendo con las preguntas que en el día a día nos hacemos, nos encontramos pues nuestro neumococo. Entonces tenemos Streptoneumoniae y definitivamente es importante que recordemos que este es uno de los agentes, por no decir que es el principal agente, que me genera enfermedad bacteriana en la población pediátrica. Importante recordar también que este patógeno me puede generar enfermedad no invasiva e invasiva. Tenemos un paciente con otitis media, un paciente con sinusitis, un paciente con neumonía, y también podemos tener un paciente que presenta bacteriemia o que presenta meningitis u otra de las localizaciones descritas para este agente. De esta manera, es importante saber también que esta hace parte del grupo de vacunas que se van a prevenir por medio de la vacunación. Y hablando del territorio nacional, vamos a echar de pronto un poquito memoria con relación al uso de esta vacuna en nuestro país. Nos encontramos que desde el 2006 se empezó a utilizar inicialmente en los menores de 2 años con alguna patología de riesgo, luego se extendió su uso a los menores de 3 años, adicionalmente a eso incluyeron los pacientes con un peso menor de 2.000 gramos
En el 2009 empezaron a utilizarla en población independientemente de la presencia de factores de riesgo, y finalmente en el 2010 se dio la universalización de la vacuna en el esquema nacional. Entonces, este es el esquema que en la actualidad tenemos. Estamos utilizando la vacuna PCV10 y el esquema es 2+1. 2 dosis de primovacunación que se dan a los 2 meses y a los 4 meses, y una dosis de refuerzo que se administra a los 12 meses. Haciendo también un poquito pues de recorderis, tenemos varios tipos de vacunas. Hay vacunas conjugadas, hay vacunas polisacáridas. Ya les había mencionado que es la PCV10 la que utilizamos en nuestro esquema de vacunación. Y es importante también saber, haciendo referencia a estas vacunas que no están incluidas en el plan ampliado de inmunizaciones, que también se cuenta con una vacuna polisacárida, que es la PPSV23, la cual no está recomendada su administración en forma sistemática, sino la aplicación en alguno de estos pacientes que presentan una condición de riesgo asociada, ya sea una enfermedad cardíaca crónica, pulmonar crónica, una fístula, un implante, entre otros. Quiero que de pronto centremos la mirada, ¿verdad?, con la comparación en esa PCV10 y en esa PCV13, teniendo en cuenta que lo que nosotros queremos saber es si realmente se recomienda o no en nuestra población el uso de la PCV13. Encontramos que hay muchos serotipos que están incluidos, pero tenemos otros que están cubiertos por la 13, pero que no están cubiertos por la 10, como el 3, el 6A, el 19A, estando resaltado sobre todo el 19A. Y ya vamos a ver el por qué. En esta otra imagen, en esta gráfica, básicamente lo que quiero mostrarles es el impacto que ha tenido la vacunación contra neumococo. En este caso, lo que estamos evaluando, o el sitio donde estamos evaluando, es en Estados Unidos. Y encontramos diferentes momentos del tiempo, 98, 2008 y 2018. Y en términos generales, en todos los grupos poblacionales, ¿qué es lo que estamos observando? Una disminución de la incidencia de la enfermedad neumocóxica invasiva posterior a la introducción de estas vacunas conjugadas. Entonces, no tenemos la menor de las dudas que definitivamente el uso generalizado de estas vacunas antineumocóxicas ha dado como resultado una disminución en la transmisión de las cepas de tipo vacunal y que definitivamente se está previniendo la enfermedad neumocóxica. Esta imagen, cortesía del doctor Juan Francisco López, lo que básicamente quiero que vean es lo que ha sido del comportamiento de neumococo en Colombia, ¿sí?, hasta el último informe de vigilancia por laboratorio del Instituto Nacional de Salud del año 2019. Y es que si vemos, por ejemplo, el número de aislamientos de serotipos cubiertos por la vacuna PCV10 en nuestro país ha ido disminuyendo. Pero ¿qué es lo que encontramos con relación a la 13? Realmente su comportamiento se ha mantenido oscilante y definitivamente en los últimos años hemos observado un incremento de serotipos que, como ahorita les había mencionado, no están incluidos en la vacuna 10 valente, como lo es el serotipo 19A. Adicionalmente a eso, si seguimos de pronto como llenándonos de motivos para ver cuál de las dos vacunas recomendamos, tenemos también un informe del año pasado, en el que básicamente nos muestra cómo fue el comportamiento de los casos de meningitis debido al neumococo. Y miren lo que observamos, que definitivamente el 19A nos está generando un alto impacto en la población. De esta manera, si de pronto nosotros miramos los dos gráficos, ¿qué es lo que encontramos? Que definitivamente el 19A, como les mencionaba, me está generando enfermedad, haciendo referencia, por ejemplo, a casos de neumonía complicada, a pacientes bacteriémicos, a pacientes que de pronto presentan meningitis. ¿Y saben cuál es el problema del 19A? Que no solamente nos está generando una alta carga de enfermedad, sino que también nos está generando resistencia. Las cepas aisladas son resistentes incluso no solamente a las penicilinas, sino también a las cefalosporinas. Y tratando de buscar una explicación al por qué se dio esto, el descenso en los serotipos incluidos en la 10 y de pronto el reconocimiento de otros serotipos que no estaban incluidos en esa vacuna, es un concepto que nosotros llamamos como recambio de serotipos, el cual es importante desde ya saber que se va a presentar con cualquier vacuna. O sea, hoy fue la 10 valente, más adelante, cuando de pronto introduzcamos la 13 valente, vamos a encontrar el mismo fenómeno y así sucesivamente con las otras vacunas conjugadas que se están desarrollando y que se están aprobando a nivel mundial.
Por eso definitivamente es súper importante que nosotros mantengamos la vigilancia del comportamiento de la enfermedad y que definitivamente la ajustemos según la epidemiología cambiante que realmente estamos observando. Y finalmente, quiero decir unas palabras con relación a meningococo. Infortunadamente las otras imágenes no se mostraron, pero realmente muchos de nosotros estamos familiarizados gracias a las diferentes charlas a las que hemos asistido con el doctor Wilfrido Coronel, el cual ha sido definitivamente y es un referente de esta enfermedad. Y es importante saber que estas vacunas contra meningococo definitivamente no van, en estos momentos no se encuentran incluidas en el PAI, que existen dos grandes, digamos, grupos de vacunas, haciendo referencia hacia de pronto los serogrupos a los que están dirigidos. Tenemos la vacuna meningocócica ACWY, en la cual actualmente en el país contamos con la distribución de las 3 vacunas y que tienen pues diferentes edades. Tenemos la meningococo ACWY-CRM, que la podemos utilizar desde los 2 meses, igual que la que está unidito conjugada al toxoide tetánico. Y finalmente tenemos la meningococo ACWD, la cual la podemos utilizar desde los 9 meses. Aún no encontramos de pronto disponibles, ¿verdad? No las conseguimos en los diferentes centros de vacunación, las vacunas antimeningocócicas B. Pero es importante saber que existen 2 vacunas y las cuales las vamos a utilizar por encima de los 10 años. En quienes sí definitivamente tenemos que estar súper pendientes son estos pacientes que presentan factor de riesgo para la enfermedad invasiva, pacientes que presentan una deficiencia del complemento, asplénicos, VIH, los que de pronto tienen una exposición laboral, como son, por ejemplo, los microbiólogos, aquellos pacientes que fuman, etcétera. Y definitivamente la pregunta que nos hacemos ¿es necesario la vacunación rutinaria? Y si de pronto nos ubicamos en Estados Unidos, lo que encontramos es esto. En Estados Unidos sí se aplica en forma rutinaria 2 dosis y la primera dosis en la adolescencia, a la edad de 11 a 12 años. Entonces, ¿qué pasa aquí en Colombia? ¿Será que necesitamos o no necesitamos la vacunación contra meningococo? Y les traigo una vez más datos del informe de evento de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica en Colombia del año pasado, 2020, en el cual si de pronto observamos la carga de enfermedad, miren cómo el 7.4% de los casos de meningitis que se dieron por meningococo ocurrieron en la edad entre 10 a 19 años, ¿sí? O sea que si de pronto yo puedo asumir esa recomendación de Estados Unidos teniendo en cuenta los factores de riesgo que tiene esta población adolescente. Y yo me pregunto, ¿será que es necesario que nosotros vacunemos contra meningococo a menores edades? Y si de pronto pueden ver la imagen, miren que definitivamente de todos los aislamientos, el mayor porcentaje se dio en la población menor de 1 año. Entonces, teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad, haciendo referencia puntualmente a la meningitis bacteriana, creería, y es mi concepto, teniendo en cuenta esta diapositiva y los datos aportados por el Instituto Nacional de Salud, que si recomendamos la vacunación contra meningococo en nuestra población pediátrica, sería importante tener presente este grupo etario, población menor de 1 año, teniendo en cuenta que casi el 30% de los casos que se documentaron de meningitis fueron debido a este agente. Muchas gracias por la atención y qué pena por los inconvenientes presentados por la presentación. No, Laura, muchas gracias. Muy claro y muy completa tu presentación. Gracias por reforzar estos conceptos y necesidades que tenemos en nuestro plan ampliado de inmunización, del cual valoramos que es un programa muy completo, pero también entendemos que hay algunos retos. Bueno, a continuación yo quiero terminar estas intervenciones con el doctor José Mojica. El doctor José Mojica nos va a hablar de algunas preguntas que surgen frente a contraindicaciones en vacunación. Es infectólogo pediatra, muy conocido por nosotros. Adelante, José. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Será posible que me dé para proyectar? No aparece listo, mostrar mi pantalla. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por tenerme en cuenta como siempre. Y bueno, en estos cortos minutos que tengo, que no son muchos, me pusieron a hablar de esto, contraindicaciones y precauciones en vacunación, intercambiabilidad de las vacunas,
avance, y lo que les voy a contar rápidamente en cómo van las coberturas es un par de slides, y las estrategias de sarampión, rubiola, Colombia, que en este mismo espacio se hizo la socialización desde abril 24 que estamos vacunando con sarampión, rubiola, dosis adicional. Esto es y al final hacemos el resumen donde hacemos énfasis que sabían, conociendo y manejando las vacunas, lo que esperamos de los eventos esperados, lo que significa tener precauciones, lo que significa conocer como tal las vacunas, hace que nosotros tengamos como tal más impacto y tengamos menos de los posibles errores y más a la hora de hablar mejores coberturas. Con respecto a contraindicaciones, esto es el manual de inmunización de Australia, y es para darles una idea, eso es del 2019, que así ha pasado. Pues hombre, ¿cuáles son las contraindicaciones más importantes? Son absolutas para todas las vacunas si ha habido anafilaxia tras una dosis previa, o una anafilaxia a cualquier componente de la vacuna, si tiene neomicina, si tiene cualquiera de los ayudantes que se utilicen, yo que sé, aluminio. Entonces, si hay una persona que tenga un antecedente, una anafilaxia a una dosis previa o a un componente de la vacuna, no se debe utilizarla para la siguiente vacuna, si tuviera hace 2 o 3 dosis. Hay unas contraindicaciones que son inherentes a las vacunas vivas, que bien sea de uso parenteral u oral. Y si una persona que es severamente inmunocomprometida no debe usar estos biológicos orales, hablamos vivos, hablamos de, a excepción de los con VIH que están con una inmunosupresión leve, pueden usar sarampión, rubiola, papera y varicela. Y recordar que las vacunas vivas tampoco se usan durante el embarazo. Entonces, ojo, que ese es el resumen que hace el libro australiano de inmunización. Y miren que también me llamó la atención que hace unas contraindicaciones por cada una de las vacunas. Y muy importante cuando resaltamos difteria, hepatitis A, hepatitis B, y aparte de las 2 contraindicaciones para todas, anafilaxia a cualquier componente o una anafilaxia a una dosis, tras una dosis previa o algún componente. Todas son inherentes con esas 2 contraindicaciones. Sin embargo, en hepatitis B hacen énfasis en que anafilaxia a levaduras, disculpen lo en inglés, y para sarampión y rubiola, sarampión, rubiola y papera, la triple viral, importante en personas inmunocomprometidas y en gestación. Sin embargo, algo también para resaltar, y esto es como lo relevante de esta publicación, es que a la hora de hablar de precauciones se refieren a influenza y a sarampión. Con respecto a influenza, específicamente a la alergia al huevo, y yo sé que ya la doctora Isabel lo mencionó, pero muy interesante es que la alergia al huevo, incluso las personas que han tenido anafilaxia, para anafilaxia al huevo, no constituye una contraindicación absoluta. Y fíjense ustedes que a la alergia al huevo como tal, a cualquier anafilaxia al huevo conocida previamente, cualquier tipo, las personas con antecedentes pueden recibir la vacuna. Importante es que la pueden recibir en un sitio donde tenga la posibilidad de tener pues un equipo de reanimación, todo alrededor, y contándole a los papás. Y abajo, en el último, personas con algún tipo conocido de alergia al huevo sin anafilaxia, definitivamente no hay contraindicación. Es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen. La otra es Guillain-Barré e influenza. Se dice que se ha tenido Guillain-Barré en las 6 semanas después de haber recibido la vacuna. Se va a hacer riesgo-beneficio, y definitivamente si ha habido Guillain-Barré por cualquier otra etiología, buscarla es más ventaja aplicar influenza que no aplicarla. Básicamente ese es el resumen. Este es el CDC de Atlanta. Una publicación que también es interesante, pero esta es la base de hace 10 años. Miren que no ha cambiado nada. Anafilaxia o componentes de la vacuna o anafilaxia a dosis previa, muy parecido al australiano. Una enfermedad severa es una contraindicación, no podemos vacunar a alguien con una enfermedad severa. Una inmunosupresión para vacunas vivas, esto lo dijo la doctora Isabel Hurtado también, encefalopatías en la semana posterior a la dosis. Si una persona hace una encefalopatía, DPT, un niño, DPT celular por pertusis, uno se sabe que no le vamos a colocar en los 7 días después de haber vacunado, no debería recibir una vacuna pues ni de germen entero, y posiblemente una celular recibiría, o obviarse sin pertusis. Embarazo, vacunas vivas, y las precauciones
fiebre mayor de 40 o una enfermedad que no sepamos qué tiene, pues manejamos que descartamos la parte sistémica y ahí sí vacunamos. Vean ustedes, las convulsiones en 72 horas o llanto de más de 3 horas de una dosis anterior es una precaución, sin embargo uno preferiría utilizar una vacuna de otro tipo, pero no constituye una contraindicación. Y el síndrome de Guillain-Barré ya lo mencioné. Esto es muy interesante para que vean. Es la revista, es el manual de vacunas de Latinoamérica. El doctor Pío López ustedes lo conocen, es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infecto. Él generó este proyecto y ahí tuve la oportunidad de hablar de contraindicaciones de las vacunas. Fíjense que saqué este cuadro que me pareció también muy interesante, donde hace énfasis, ya lo mencionó también el doctor Iván Felipe, donde habla de las vacunas que tienen proteínas pues, del huevo, que pueden tener remanente. Sarampión, papel y rubiola no requiere consulta por alergia, porque es mínimo lo que tiene remanente, igual que influenza. La fiebre amarilla, que tiene mayor cantidad de proteínas de huevo, si bien no constituye una contraindicación absoluta, de todas maneras requiere una valoración por alergólogo o por el grupo que lo está viendo. Los que tienen gelatina, lo mencionó también, sarampión, rubiola y papera, varicela y fiebre amarilla, y si hay antecedentes de alergia, requiere una valoración previa, igual las levaduras que tienen la vacuna de hepatitis junto con la del papiloma, e igual las que tienen componentes de látex, hay que hacer valoración. En este manual de Latinoamérica, fíjense que tiene algo interesante. Para el componente de tosferina, hoy se consideran precauciones las enfermedades neurológicas que les mencioné, a excepción que hubiesen tenido una encefalopatía. De resto, hoy en día se consideran precaución. Entonces, fíjense que tener en cuenta el Guillain-Barré, ya se los mencioné. Personas con enfermedades crónicas inmunodeprimidas, interesante, reciben tratamientos con productos biológicos, debe ser en particular a cada caso. La alergia al huevo, ya mencionamos que no es inconveniente para influenza y para las otras. Y lo otro que me parece súper clave, cuando tenemos productos hematológicos administrados previamente antes de una vacuna, sobre todo vacunas vivas, sobre todo sangre fresca total, que cada vez se aplica menos, o tenemos vacunas inmunoglobulinas en caso ya lo mencionamos la vez pasada, 5 meses es lo mínimo para utilizar sarampión, rubiola y papel y varicela si hemos utilizado inmunoglobulina. Ojo con eso, hay que revisarlo. Y si bien son precauciones temporales, no podía dejar pasar lo del COVID, vacunas inactivadas y básicamente el flujograma para alergias. 1 por 1.000.000 son las alergias que se describen para vacunas de RNA mensajero, tanto Moderna como Pfizer. Y fíjense que está en rojo el semáforo, que lo tenemos descrito en nuestro lineamiento nacional. Si tiene alergia al polietilenglicol y polisorbitol, que son componentes de estos biológicos que lo usamos en pediatría, si ahí se considera pues no vacunar. Y si hubo alergia, da anafilaxia severa a la primera dosis, pues no, una alergia inmediata. Si algún tipo de alergia o algún medicamento o un tipo de anafilaxis por otra cosa no se considera amarillo, se evalúa con alergólogo y si la idea es que vacunarlo con 30 minutos de observación. El resto de alergias a lo que sea no constituyen, son precaución, no constituyen ninguna alarma y ojo, hay que dejarlo 30 minutos en observación. Y yo quité la diapositiva con intención, la de pericarditis y miocarditis, y esta me la facilitó el doctor Iván Felipe, es cortesía del doctor, donde básicamente se compara la enfermedad por COVID en Israel versus miocarditis y pericarditis. Miocarditis se constituyó en el estudio de seguimiento 2.7 eventos por 100.000 personas, pero fíjense ustedes, versus si una persona tiene COVID, 11 por 100.000 personas que les dio COVID, quiere decir que es mucho más alto. Y esta descripción la hizo la doctora Isabel Cristina muy bien, donde básicamente la segunda dosis, la mayoría de adolescentes, hombres jóvenes, sin embargo, todas las personas mayores de 12 años se deben vacunar contra COVID, independientemente porque es mucho más el riesgo que el beneficio. Y ojo con la segunda dosis, que es lo más. Este es el resumen que les quería mostrar, donde básicamente ustedes ven que es muy común, 100.000 casos por millón, es un poco común 1.000 por millón, y es raro 100 por millón. Y hacemos la relación de algunas de las vacunas más usadas en pediatría. Esto fue a raíz de lo de Janssen, no está indicada en pediatría, pero la traje. Fue cuando esta vacuna se lanzó y habían vacunado 8 millones de personas y empezaron a presentar trombosis y trombocitopenia, que si bien se describe mucho menor con vacunas RNA mensajero,
También hay casos descritos de trombosis y trombocitopenia, y ojo con los criterios de Brighton. Sin embargo, interesante para mirar que rotavirus por cada, oigan ustedes, en promedio 50 casos por millón de vacunados, cuando vacunamos con rotavirus, que producen invaginación. O caso trombocitopenia, sarampión, rubiola y papera, 26 casos por millón. O influenza, entre 1 y 3 casos por millón de vacunados. Anafilaxia, ya la hemos descrito, por vacunas de RNA mensajero, 1 a 2 por millón de vacunados. Y vean ustedes, trombosis y trombocitopenia, en este caso la vacuna de Janssen no aplica, pero sí 3 casos por millón de vacunados en población general. Es para decirles que las vacunas tienen muy buen perfil de seguridad, pero fíjense ustedes que estas observaciones que se encuentran, de todas maneras hay que tenerlas en cuenta porque es mucho más el beneficio que el riesgo. Cuando miramos esto, son las falsas contraindicaciones. Esta publicación de Italia, o esta publicación este es el libro de inmunización de Canadá, y aquí aprovechamos el manual de vacunas de Latinoamérica y las falsas contraindicaciones. Miren ustedes, hay cualquier cantidad de mitos en realidad alrededor de los biológicos. Si las enfermedades infecciosas benignas o moderadas con o sin fiebre, como diarrea leve, infección de las vías respiratorias, contraindica vacunar, no contraindica. Apenas está pasando el episodio, se puede vacunar. Los niños pretérminos deben ser, ese es el tema de la doctora Mariño, que sabemos que nos toca el manual de vacunas del ministerio desde el 2015. Estamos en plan de actualizarlo ahora que pase lo de pandemia. Es uno de los proyectos que tenemos porque quedó en el 2015 y todavía tenemos bastante dificultad, sobre todo los niños, vacunarlos de 1.800 gramos, que casi todos los de las unidades están saliendo, para que sean vacunados con BCG y con hepatitis B. Entonces, sabemos que es de 2.000 gramos, pero eso nos toca revalorarlo. Los niños cuyas madres están embarazadas o lactando pueden recibir vacunas. No hay riesgo alguno de vacunar a un paciente que haya padecido la enfermedad y el único, se sabe que antes de que se vaya de la institución debería vacunarse. Los de epilepsia estables se pueden vacunar, los antibióticos no contraindican vacunar. El niño hospitalizado puede recibir las vacunas incluso antes, tan pronto como sea posible antes de egresar. Las alergias no anafilácticas o medicamentos, ya lo hemos visto, no es contraindicación. La historia familiar de reacciones adversas no constituyen contraindicación. Niños que hubieran tenido contacto reciente con pacientes o patologías infecciosas, tampoco. Enfermedad neurológica, tampoco, salvo que hubieses tenido una encefalopatía por DPT. No está contraindicada ninguna vacuna en caso de esplenectomía. Sabemos que esta la predispone para capsulados y se puede vacunar sin ningún problema. Enfermedades metabólicas como diabetes, infecciosas, tuberculosis no contraindican vacunar. Ojo con esto. Otras enfermedades crónicas como asma, desnutrición, neumopatías recurrentes no contraindican. Y básicamente eso es lo que estamos viendo. Y lo otro es que los anticuerpos monoclonales para virus y sistema respiratorio no constituyen ninguna contraindicación y se pueden vacunar. En este manual de vacunas, fíjense ustedes, vimos las causas que condicionan oportunidades perdidas. Me parece pertinente resaltarlas. No detectar la necesidad de vacunar, no ofrecer la vacuna, desconocer las vacunas y el esquema es imperdonable, no aclarar la fecha de la próxima vacuna, no preguntar por el esquema de vacunación en la sala de espera, inicio tardío de la vacunación, no presentar la cartilla de vacunación, no administrar varias vacunas simultáneamente, eso constituye una pérdida de oportunidad, y no aprovechar la hospitalización para antes de egresar, niño o adulto se vacune. La parte logística es fundamental, el abastecimiento, los horarios, el tiempo de espera, el temor al desperdicio, el costo. Y lo último, esto es en la población, que no traigan la cartilla, la falta de interés de los padres, el supuesto daño producido por las vacunas que nos toca mejorar, los movimientos antivacunas y anticiencias y las creencias culturales y las áreas geográficas. Esto de intercambiabilidad no voy a tener el tiempo porque ya se me acabó. Básicamente para resaltar que, mire, BPH, vacunas anti-influenza, vacunas de rotavirus, vacunas de hepatitis A, vacunas triple viral y varicela, las hexavalentes. Lo ideal es que los estudios se hicieron con el mismo biológico. La OMS, el CDC, recomienda que se utilice el mismo biológico con el cual se inició. Sin embargo, ahora estamos en plan en COVID y vemos que vacunas como de RNA mensajero pueden intercambiar RNA Pfizer y RNA Moderna sin ningún problema. Son de la misma plataforma. Lo ideal es que idealmente, si bien no hay estudios de intercambiabilidad, estas entidades recomiendan que cuando hay desabastecimiento se pueden utilizar. Entonces, más adelante lo discutiremos en las preguntas. Y yo les cuento rápidamente
Hay 21 biológicos para 26 enfermedades en nuestro país. Estas son las coberturas que tenemos en nuestro medio en este momento. Ustedes van a ver son los trazadores, la BCG y hepatitis B. Quiero que comparen el 2020 y el 2021 para que veamos los resultados que podemos obtener así como vamos. En el 2020 vamos en el 55 y diríamos ir en el 2021, diríamos ir en el 63%. Aquí ven, aquí está el tope donde deberíamos ir. Por esto ven la línea azul, la línea donde está por encima. La penta, el año pasado estábamos más o menos igual, 58%. La triple viral, 56 vamos en este momento. El año pasado habíamos vacunado 400.000 niños, casi 405.000 niños para este momento. La vacuna de DPT de refuerzo, miren, 55 este año. Y las triples, los refuerzos de los 5 años, que ustedes van a ver que 56. Y básicamente así quedaríamos en este año que viene, en diciembre. Así como vamos, comparado con los otros años, con el 2020, con el 2019, definitivamente seguiríamos todavía con un rezago por debajo del 5% de lo esperado, que son 95 lo ideal las coberturas. Estamos en plan de intensificación y es la cuña, y creo que es el plus, aprovechar que las contraindicaciones no significan un impedimento. Tenemos el plan de intensificación dirigido a la población de 0 a 5 años, población de 9 años, gestantes, adultos mayores, población priorizada para influenza, y todo lo que estamos en una campaña de fiebre amarilla para ponernos al día, y la trivalente, recuerdan, para niños de 1 a 10 años. Sin embargo, estos son los días centrales. Ahora en octubre es el 23 de octubre, en noviembre es el 20 de noviembre y fue el 25 de septiembre. La idea es ponernos al día con todas estas estrategias, acciones permanentes de vacunación, vacunación intensiva, jornadas, y las tácticas de vacunación institucional, casa a casa, microconcentración, las brigadas y todo lo que significa mejorar. La sarampión rubiola es la última diapositiva. Vamos en el 55%, única, está cumpliendo al momento Boyacá, pero miren que casi toda la población de la dosis adicional, de niños de 1 a 10 años, una dosis adicional, así tuvieran esquema completo, necesitamos llegar por encima del 90%. Ya México lo hizo. México también tuvo la campaña de 1 a 9 años y terminó el mes pasado y básicamente llegó al 92%. Nosotros lo podemos lograr. Y vean ustedes, así vamos por las edades, más o menos coberturas homogéneas, pero la idea es que lleguemos a lo que nos hemos trazado. Esta reflexión es la última diapositiva, donde vemos cómo el pediatra, el médico general, me va a permitir leer, la enfermera deben conocer las indicaciones, precauciones y contraindicaciones de las vacunas para evitar riesgos y esquemas atrasados. El desconocimiento en la administración de las vacunas puede aumentar el riesgo de eventos adversos o complicaciones más que la propia vacuna. Es por eso pertinente la educación continua y permanente del talento humano en salud, básicamente para conseguir que la inmunización sea adecuada y consigamos coberturas útiles. Esto era lo que les tenía. Disculpen, me pasé 7 minutos, pero creo que era interesante colocarles el contexto en que estamos. Muchas gracias por la invitación. Doctora Claudia. Hola, José. Muchas gracias por tu presentación, José, también pues muy ilustrativa, y muchas preguntas surgen siempre frente a contraindicaciones, y es una de las principales causas de oportunidades perdidas en vacunación, y por eso para nosotros era muy importante que nos expusieras y nos aclararas algunos de esos aspectos. Voy a pedir que abran la cámara los demás expositores, que activen la cámara, por favor. Y hoy rápidamente tenemos algo de tiempo para las preguntas, no mucho, pero hay unas preguntas muy interesantes que tengo acá respecto a vacunas en general, y al final voy a hacer algunas puntualidades frente a vacunas COVID, que también hay pues vacunas, también hay preguntas. Bueno, una de las preguntas que está aquí es frente a eventos adversos. Dice: paciente con trombocitopenia luego de la aplicación de la primera dosis de MMR o de SRP. Como esta puede dar una respuesta de hipersensibilidad tipo 2 que genera anticuerpos para dosis próximas, pensando que se puede dar una trombocitopenia mayor, ¿cuál sería la recomendación? O sea, un paciente que se le aplica la primera dosis de MMR y presenta trombocitopenia, ¿cuál sería la recomendación frente a las otras vacunas? No sé si Isa nos puede ayudar con eso.
Hola Clau y hola a todos. Pues las vacunas virales, las vacunas vías virales como la SRP y la vacuna de la varicela están relacionadas con la presencia de púrpura trombocitopénica idiopática, casi que no lo digo, pero digamos, evidentemente no hay estudios aleatorizados al respecto, pero lo que sí se ha podido notar es que este es un evento que no suele recurrir con la aplicación de las próximas dosis, y las dosis subsecuentes sí son necesarias para generar una inmunidad adecuada. Entonces, actualmente la recomendación de los expertos es que se ponga, o sea, que sea una precaución, pero no una contraindicación, entonces que se ponga la siguiente dosis con precaución, se monitorice al paciente para saber si hace o no otros episodios de trombocitopenia, pero que no se deje de aplicar las próximas dosis porque es mayor el riesgo, o mayor, perdón, el beneficio de la vacunación al riesgo que la trombocitopenia nos puede generar. Muchas gracias, Isa. Bueno, aquí hay otra pregunta, no sé si el doctor José o Lau, o también Isa, dice, paciente que hace encefalopatía, luego de aplicación de DPT, ¿cuál sería la recomendación para continuar el esquema de vacunación y lograr inmunidad contra difteria, tétanos y tosferina en niños menores de 7 años? José. Silencio total. Pues la una es que si se pudo relacionar con una de las vacunas de acelulares, de germen entero, perdón, tocaría pasarle a celular. Si fue un niño vacunado con una acelular, tocaría que se quedara sin vacuna de tosferina. Entonces se coloca DT y DPT de acuerdo a lo que están disponibles en el programa ampliado. Es rarísimo, pero se ha visto y eso lo conocimos hace muchos años. Pues si la doctora Mariño lo recuerda ya en el hospital militar, hijo de médico militar de alto rango, que hizo una encefalopatía y eso, que era acelular, imagínense ustedes. Esa no se me olvida, porque el lío era que ya llevaba la segunda, se le colocaba la tercera y definitivamente no se quedó sin vacuna, ¿ya? Porque son casos muy especiales. Lo usualmente la hacen con vacuna de germen entero y uno sabe que si hace con la primera le da agua celular, pero si hace con una vacuna celular se quedó sin vacuna de pertussis y toca vacunar a todo el entorno alrededor. No sé mis colegas qué opinan. De acuerdo con la afirmación. Listo. Hay aquí una pregunta sobre hepatitis A. ¿Es necesario el refuerzo en hepatitis A? ¿Puedo contestarla? Claro Los estudios que en el 2007 se hicieron los estudios bueno, nosotros nos basamos en Colombia, en la experiencia de Argentina, que empezaron en el año 2004. Ellos tenían la tasa más alta de enfermedad severa por falla hepática fulminante y trasplante hepático. Decidieron ponerle una sola dosis y vieron que en menos de 4 años había disminuido el 88.8% la enfermedad severa y lo que era la trasplante y todo lo demás. Basado en eso, nosotros en el 2008-2007 se hicieron los estudios, la vacunación era costo efectiva y costo ahorrativa, pero una sola dosis, la experiencia de Argentina la adoptamos y hoy en día la tienen varios países. Sin embargo, lo que se ha visto es que a 10 años, y acaba de salir la publicación en la reunión, en el curso virtual, tuve la posibilidad de revisarlo, y acaba de salir una publicación de los 10 años de seguimiento en Argentina, y les ha ido muy bien. 10 años de seguimiento, tuvieron una cohorte importante y tenían títulos. Sin embargo, lo que se ve es que una dosis prevé la enfermedad severa, la morbilidad y mortalidad, pero a largo plazo se ve la intervención a largo plazo cuando usted coloca el refuerzo. Y la otra cosa es que usted tiene que hacerle la parte de vigilancia mirando cómo están los genotipos que circulan de la hepatitis A. Entonces, eso en Colombia no lo estamos haciendo tan juicioso, lo están haciendo Argentina, que lo hace muy bien y definitivamente no han habido cambios en los genotipos. ¿Por qué lo digo? Porque la publicación que les muestra Estados Unidos, después de varios años, de ellos empezaron en el 2005, mostraron cómo había impactado la disminución de la enfermedad, pero están circulando otros genotipos y eso que ellos tienen 2 dosis, Estados Unidos. Entonces, conclusión, sirve mucho para la intervención y nos ha servido de las enfermedades más controladas a través de una única dosis en Colombia y en el mundo se ha visto, pero la segunda dosis nos da inmunidad de por vida y nos garantiza básicamente que la protección a largo plazo, eso es.
José, ya que tienes en este momento la palabra, quiero hacerte varias preguntas de influenza, pues varias preguntas sobre lo mismo de influenza que han hecho. Una es, ¿cuál es la razón de colocar influenza en primovacunación en 2 dosis separadas por un mes? La primera vez que se vacuna para influenza. ¿Es la inmunogenicidad o la reactogenicidad? La segunda pregunta, pues que es similar a esa, es un niño de 1 año que el año pasado en octubre recibió su primera dosis de influenza, pero no recibió la segunda y ahora viene a vacunarse, ¿debe recibir de nuevo las 2 vacunas o debe recibir una cada año? O sea, básicamente habla del que se vacunó en el primer año con una, solamente si cuando vuelve se tiene que poner la 2. Sí, mire, eso está dado porque los estudios que se hicieron de influenza mostraron que cuando usted vacuna con la primera dosis, la inmunogenicidad es buena. Usted la primovacunación de influenza requiere que le coloque la segunda, porque los niños vacunados con una sola, la respuesta es más o menos 50, 60%, 70 máximo. Cuando usted le coloca la segunda, la primera vez que lo vacuna, esa respuesta inmune aumenta con títulos muy altos, por encima de 89, 90. Entonces, usted primar al niño con 2 dosis quiere decir que le garantiza que para un futuro que usted le coloque intervención con vacuna le tenga mejor respuesta. Se ha visto a largo plazo. Entonces, por eso, si ese niño recibió un esquema de vacunación que se considera incompleto, si la primera vez de los 1 a los 9 años, un niño, si primera vez se vacuna con influenza, debe recibir 2 dosis. Ahí se prima. Una vez que usted empieza a vacunar, es una sola dosis suficiente porque ya lo ha primado, ya le da respuesta mejor. Conclusión, ese niño que lo vacunaron por primera vez con una sola dosis, esta temporada debe, y que lo vuelven a traer así tenga 2 años, debe vacunarse con 2 dosis, una de intervalo de un mes, para hacer la primovacunación con influenza adecuadamente. Por la respuesta inmune, más que por reactogenicidad, es por respuesta inmune que se garantiza con 2 dosis la primera vez que se vacune a una persona, a un niño en este caso, menor de 9 años. Muchas gracias, José, por tu respuesta. Laura, hay otra pregunta que habla, dado el aumento de neumococo, ¿por qué no se adopta la vacuna Neumo 23 para uso universal? Bueno, es importante recordarlo, que ahorita les comentaba, con relación a neumococo tenemos 2 tipos de vacunas. Tenemos las vacunas conjugadas y tenemos las vacunas polisacáridas. Las vacunas polisacáridas, haciendo referencia a la PPSV 23 para Neumo 23, es la que empezamos a aplicar desde los 2 añitos. Y ya de pronto, como hilando fino, esta respuesta va a tener mucho que ver con el tipo, pues, de respuesta inmunológica que se necesita o que se crea o que se necesita para que nosotros desarrollamos finalmente, pues, respuesta ante dicha vacuna. Entonces, en el caso, pues, de las polisacáridas, es un antígeno que genera una respuesta T independiente, y cuando nosotros analizamos las características que están inherentes a ese tipo de respuesta, es importante saber que realmente va a ser poco inmunógena en un paciente menor de 2 años, por eso definitivamente se aplica por encima de los 2, y con relación a la duración en el tiempo, se considera que realmente no va a ser como una respuesta duradera, por decirlo de esa manera. En términos de vacunación sistemática, el tipo de vacunas que nosotros estamos utilizando son las vacunas conjugadas. No sé si de pronto la persona que elaboró la pregunta hacía referencia a esto. Las vacunas conjugadas, está la 10 valente, que es la que incluimos en nuestro esquema PAI, y está la 13 valente. Esas vacunas conjugadas tienen como característica que son antígenos T dependientes, y con relación a esa memoria inmunológica realmente va a ser una respuesta mucho más rápida, y adicionalmente a eso van a tener unos títulos de pronto mucho más prolongados en comparación con las polisacáridas. Entonces, en cuanto a vacunación sistemática, definitivamente recomendamos la conjugada, y solo en aquellos pacientes que presentan alguna de las condiciones que les mencionaba con anterioridad, se debería administrar esas vacunas en forma secuencial, conjugada, y posteriormente a eso la polisacárida. Muchas gracias, Laura. Isa, o no sé, el que quiera, hay varias preguntas sobre dengue. ¿En qué va la vacuna para dengue? Es una. Dice, ¿cuál es la real limitante actual para el no uso universal de la vacuna para dengue? ¿Es su efectividad, su tolerancia, los efectos secundarios, el costo? ¿Alguno que quiera ilustrar sobre vacunar? Bueno, la vacuna para dengue, digamos, tuvimos dos
prototipos o 2 tipos de vacunas que se han desarrollado contra este virus. Una de ellas demostró especialmente en adolescentes y niños que podía generar, digamos, posterior a la aplicación de la vacuna, si uno se enfrentaba frente al virus o con el virus del dengue, podía generar algo así como una tormenta de citoquinas similar a la que pasaba cuando uno tenía un episodio secundario de dengue y tener una probabilidad, digamos, un poco incrementada de generar dengue grave. Y por esta razón, pues digamos que esta vacuna se está reevaluando y se le hicieron unos cambios o pues cambios en su configuración y demás para tratar de evitar esta tormenta de citoquinas y pues generar más seguridad. Entonces esa aún sigue en estudios, esa aún no, digamos, está licenciada para estar en el mercado y hay otra vacuna de otra casa comercial que ya sí tiene estudios fase 3, que es una vacuna segura. Recientemente fue publicado un estudio fase 3 con 3 años de seguimiento donde demostró que es una vacuna efectiva, que esta efectividad se prolonga posterior a la aplicación de la vacuna hasta 3 años, que es el momento máximo pues, de seguimiento que llevamos hasta ahora, y que no genera estos efectos adversos o no se ha relacionado como con esta tormenta de citoquinas al enfrentarnos al virus del dengue. Este estudio, como les digo, fue publicado muy recientemente, hace un par de semanas, entonces está, digamos, en licenciamiento aún o en proceso de poder salir al mercado. Entonces, actualmente no disponemos de las vacunas en el mercado, por eso es que no las aplicamos, pero creo que será muy pronto, pues, con esta segunda o esta vacuna de este laboratorio que ha demostrado tan buenos resultados. Sin embargo, un comentario de la OMS, hay dos. Hay una que está en plan de registro, que es la que comenta mi doctora Isabel, la otra, la OMS la recomienda, siempre y cuando tenga, en mayores de 9 años, siempre y cuando tenga un estudio pues, de prevalencia, o sea, que es positivo previamente, si ha estado expuesto o no expuesto, y porque se ve que responde diferente si ha estado expuesto o no ha estado expuesto, y también responde diferente de acuerdo a los serotipos. Es que la OMS la avala siempre y cuando haga una prueba inicial de prevalencia, si tiene o no tiene títulos, si está uno expuesto previamente, y fuera de eso, pues tiene recomendación que se para mayor de 9 años, pero básicamente se usó, hubo un receso, pero hoy en día está en plan también de retomarlo. Y la otra vacuna no tiene registro en Colombia, todavía sé que en 2 años, en un año, el año que viene creo que la lanza, pero pues la autora ya mencionó los estudios que les ha ido muy bien. Tienen básicamente esa expectativa de tener vacuna para dengue y sobre todo que pues los niños son los más afectados, ¿no? Nosotros seríamos muy contentos si hubiese vacuna para dengue. Ya que estamos hablando de dengue y nuevas vacunas, hoy salió la noticia de vacuna contra malaria aprobada. Preguntan si es verdad en el chat, si es verdad lo de la vacuna de malaria y cuál es como su opinión al respecto. Pues sí es cierto, digamos que hay cosas importantes que hay que tener en cuenta. Esta es una vacuna que no está siendo lanzada hoy al mercado, no, es una vacuna que ya tiene estudios fase 3. Hace 2 años se realizó o se está realizando como un prototipo por parte de la OMS para aplicar esta vacuna en zonas con pues alta incidencia de malaria. Las zonas escogidas fueron diferentes zonas del África y se está aplicando a niños entre 6 meses y 17 años. ¿Qué sabemos de esta vacuna? Pues que tiene una efectividad, digamos, mejor en chicos grandes, en adolescentes, en los niños pequeños. En los niños pequeños tiene una efectividad de aproximadamente el 40%, mientras en los niños grandes como del 60%, lo que suma una efectividad global aproximadamente del 50%, y que tiene una efectividad para prevenir episodios de dengue grave de más o menos un 36%. Entonces, pues digamos que sí es efectiva, pero pues no como lo que nos soñamos con una vacuna. Como les digo, pues sí se sabe que digamos, sus efectos adversos no son mayores, son usualmente locales, fiebre, malestar y dolor, y lo que sugiere la OMS actualmente es que sea una vacuna preferida para áreas con muy alta incidencia de malaria, donde pues la malaria representa una mortalidad muy grande, y no sea aplicada pues comúnmente porque, como les cuento, pues no es la vacuna más efectiva o lo que esperaríamos de una vacuna en general, pero pues es un muy buen adelanto. Es la primera vacuna para cualquier parásito que hay, entonces creo que pues es una cosa que nos va a guiar a un futuro próximo a tener una vacuna con mayor efectividad. Son 4 dosis y es una vacuna que tiene recombinante, muy interesante, pues porque 7 países de África, ya lo dijo la doctora muy bien, con una muy buen promisorio, porque si bien uno espera la eficacia, la protección individual, que sea por encima del 50%, que era lo que dieron, recuerdan, es lo mínimo que decían para la vacuna COVID,
en esta vacuna que fue 40 para esos niños pequeños y que fue más alta para niños grandes, se suma y de pronto da lo que se espera. Tiene mucha expectativa y bueno, básicamente les ha ido muy bien y pasó a la fase 3 a gran escala con muchos niños incluidos. Creo que es muy promisorio y muy interesante tener una vacuna para malaria. ¿Te acuerdas que la mayoría del 60% de los casos son en niños menores de 5 años en el mundo? Sin embargo, en Colombia la clasificación puede ser más o menos similar, niños un poquito más grandes, pero siguen siendo los niños los afectados, los niños, sobre todo hasta los adolescentes. Bueno, muy bien, muchas gracias, José. Iván, que te veo por ahí con una buena compañía. Aquí hay una pregunta muy interesante. Si una mujer ha hecho una reacción tipo Artus con DPT a celular, la recomendación es que no se repita esta vacuna hasta un periodo de 10 años por la presencia de anticuerpos. En caso tal que esta mujer se embarace y que no hayan pasado más de 10 años, ¿qué se podría hacer? Vacunar su entorno familiar cercano sería un capullo incompleto. ¿Cuál sería la recomendación frente a este escenario? Sí, definitivamente sería una estrategia, hay que posponerla por 10 años y pues es un buen momento para hablar de la vacunación de tosferina en las diferentes fases de la vida. Fíjense que hablamos que es un origen multifactorial el descenso en la caída de anticuerpos o el aumento en el número de casos. Tiene que ver con mayor búsqueda, mejores métodos diagnósticos, posiblemente algunas variaciones de la tosferina como tal. Y en últimas, a lo que lleva es a buscar múltiples estrategias a proteger a ese recién nacido. Recordemos que pudiéramos decir que más del 80% de las hospitalizaciones son en menores de 6 meses e incluso el porcentaje de muertos es mayor considerablemente en aquellos que no tienen vacunas. En este caso, ni modo, tenemos que esperar los 10 años y recuerden que la estrategia capullo, y retomándolo de las diferentes etapas de la vida, incluye los refuerzos del adolescente. Tenemos nuestro esquema primario con las 3 dosis, el refuerzo a los 18, a los 5 años, pero no se nos olvide la importancia de la dosis de los 10 a 11 años y recientemente actualizado refuerzo cada 10 años. No se nos olviden los refuerzos en la edad adulta, los adultos mayores, incluso el personal de salud. Insisto, aprovecho el mensaje para decir, aunque tenemos claro que la mejor estrategia para prevenir la muerte y enfermedad en los menores de 6 meses, en los menores de 2 meses, es la vacunación en el embarazo, en este escenario sería fundamental vacunar su entorno. Y mensaje para terminar, ojo con la vacunación frente a tosferina en todas las fases de la vida. Niños, adolescentes, adultos, embarazos, todos los embarazos, y quiero que este quede como una excepción, porque no es definitivamente algo frecuente, es una excepción. Todos los embarazos, última cuñita, y es, recuerden que decimos después de las 26 semanas, y efectivamente sería el ideal, pero no quisiéramos que se retrasaran o no se vacunaran niños que consultan, luego no tenemos posibilidad de verlos, están antes de la semana 6, un recién nacido pretérmino, así que vacunemos frente a tosferina. Bueno, ya para ir cerrando, doctora Laura, hay una pregunta aquí de un niño de 1 año que hace 10 años tuvo púrpura trombocitopénica idiopática y tiene pendientes los refuerzos del año. ¿Cuándo se debe aplicar? Bueno, con relación a esa pregunta, es importante que recordemos que dentro del manejo que habitualmente se recomienda para el uso de la púrpura trombocitopénica idiopática, aunque hay ciertos ajustes en los últimos años, están las inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué pasa con la administración de inmunoglobulinas y vacunas? Es importante saber que básicamente va a haber necesidad de establecer una especie de intervalo. Si un paciente recibió unas inmunoglobulinas, sí requiere la administración de vacunas, pero no son todas las vacunas, sino las que contienen sarampión y la varicela. Con relación a estas dos vacunas, realmente al año administramos la primovacunación y los refuerzos, si se dan, es a los 5 años. Entonces, en este caso, que creo que hacía más referencia a que el niño a los 10 mesecitos tuvo una PTI, requirió la administración de inmunoglobulina como tratamiento de esa púrpura trombocitopénica idiopática. Cuando nos encontramos de pronto ante esa situación, es importante pues básicamente saber la dosis que ese paciente recibió de dicha inmunoglobulina. Entonces, si por ejemplo, el paciente recibió una dosis de 400 miligramos por kilo, entonces el intervalo que tiene que ser entre la aplicación de la vacuna, la aplicación, perdón, del producto y la aplicación de la vacuna debe ser de 8 meses. O si de pronto recibió una dosis mayor de 1 gramo, se amplía a 10 meses.
Si lo recibió de 2 gramos, se amplía a 11 meses. Entonces, digamos que existen en diferentes textos esas tablitas. La idea básicamente es recordar que la administración de inmunoglobulinas o cualquier otro producto que contiene anticuerpos, como por ejemplo las transfusiones de glóbulos rojos empacados, sangre entera, plaquetas o inmunoglobulinas específicas, van a generar interferencia contra la aplicación de vacunas vivas atenuadas. Yo siempre trato como de resumirlas, las subcutáneas, pero de las subcutáneas 2, que son las que contienen sarampión y las que contienen pues varicela, requieren esperar cierto tiempo. Y el tiempo va a estar definido según el tipo de producto y la dosis administrada. Entonces, en el caso del paciente, al añito, si no ha recibido todavía esas vacunas, se tienen que postergar y dependiendo de la dosis, ya sabemos que el rango va entre 8 meses a 11 meses. Gracias. Listo, muchas gracias, Laura, por tu pregunta. Bueno, ¿qué opinamos de vacunación con varicela? Yo creo que la vacunación que está recomendada en el PAI es la vacunación que nosotros recomendamos y los esquemas que recomendamos para varicela. Mucho ojo, hacemos el llamado de atención con los pacientes que no alcanzaron a recibir varicela, pues que son ya más viejitos y no alcanzaron a recibir vacunación del PAI, pues siempre preguntar por inmunidad y es importante también ofrecer esta vacuna en esa población. Y por último, bueno, no, como les dije al principio, no era el objetivo de esta charla vacunación fuera de la vacunación del PAI, no referente a COVID, porque hace una semana tuvimos un webinar referente a vacunación para COVID, pero sabemos que es un tema que pues, a todos nos interesa, que genera muchas dudas y quisiera cerrar, creo que José o no sé si Iván o quieren hacer un popurrí de intervenciones sobre vacunación COVID en niños, en qué vamos, cuándo creen que podemos empezar a vacunar COVID en niños, que es una pregunta que ojalá nosotros también la tuviéramos esa respuesta con certeza, pero en general, ¿en qué vamos con vacunación COVID en niños para cerrar el webinar? E invitarlos en el mes de noviembre, vamos a tener un nuevo webinar sobre vacunas, pero vamos a enfocarnos en cómo complementar esquemas de inmunización que están atrasados. Sí, aquí vamos a hablar un poco también de intervalos, de intercambiabilidad, de qué hacer cuando no hay una vacuna y hay otras, y para que también estén atentos, están cordialmente invitados, porque no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia frente a enfermedades que son inmunoprevenibles y enfermedades que pueden ser mortales, ¿sí? Con alta mortalidad, como por ejemplo hemófilos influenza, como tosferina, bueno, como todas las que están incluidas en el plan. Adelante con la voz para cerrar. Opiniones en qué vamos con vacunas COVID en pediatría, Pfizer, Moderna, ¿qué vamos? Cuento un poquitico y le pasamos la palabra a Iván, que es el que ha hablado de COVID en la Sociedad de Pediatría. No sé si en nosotros, yo tenía las coberturas se las voy a leer, mientras si quiere Iván va mencionando algo, pero de las plataformas que tenemos, Pfizer, Moderna, AstraZeneca disponibles en Colombia, Sinovac y Janssen. Me empiezo de atrás para adelante. Janssen está apenas está reclutando en fase 3, o sea que todavía no hay vacunas por ahora. AstraZeneca empezó vacunación en pediatría y pues están en los estudios apenas. La vacuna Janssen, la otra es Sinovac. Ustedes saben que tenían vacunas tienen estudios de 3 a 17 años, igual que Sinopharma no está en Colombia, vacunas de 3 a 17 años, vacunas inactivadas, las han visto en China, el Butantan tiene una línea de investigación en Chile, pero están en curso, fase 3, aparentemente ya la INVIMA presentaron los papeles para Sinovac en Colombia, de niños de 3 a 17, pero no conocemos las publicaciones, no sé. Le doy la palabra a Iván para que hablen qué van lo de Pfizer y Moderna. Y yo les cuento cómo van las coberturas de niños. Un minutico en vacunas de COVID. Sí, no, de acuerdo. Estamos atentos a los resultados de países vecinos. Tenemos la experiencia de Chile, que arrancó inicialmente desde los 5, luego la bajó a mayores de 3. Estamos atentos a estas publicaciones, pero pues recordar que el estudio original es un fase 1, un fase 2 en 500 niños. Estamos atentos a la autorización por parte de FDA mayores de 5 años de RNA, que pues también definitivamente
definitivamente será una buena alternativa. Y bueno, pues también como todos ansiosos a ver experiencias particularmente locales, regionales especialmente, bueno, de RNA con los datos que hemos mencionado y de Sinovac en Chile. Sí, y el mensaje final es que en este momento las únicas vacunas que están disponibles para pediatría son vacunas de 12 a 17 años, vacunas de Pfizer y de Moderna. Recordar que los esquemas son 0 y 21 de Pfizer para niños con comorbilidades, 0 y 28 de Moderna para niños con comorbilidades. La vacuna, los ensayos clínicos hicieron que la mayoría se hicieron entre 0 y 21. Sin embargo, por muchas razones de disponibilidad, se han extendido los intervalos entre 0 y 84 días. Sin embargo, desde el día 28 para Moderna en adelante, aparentemente, pues funcionan. Sin embargo, eso es movible, dinámico y cambiante. Y yo les cuento las coberturas. Mire, nosotros en Colombia se tiene la meta para vacunar niños, ahí se incluyen 12 a 19 años. La meta es el denominador población DANE, son 6.492.894 niños. Primera y dosis única han recibido 2.388.398, es decir, el 36% han recibido alguna vacuna. La población susceptible son 4.104.000 niños todavía, eso es esta semana. En este momento han recibido esquema completo el 8% de todos los niños que les dije, esquema completo, mientras que el esquema de alguna vacuna el 36%. Es por eso que los pediatras, imagínense, vemos, ahí se incluyen de 12 a 19, pero los 19 es 1 millón. Es que son muchísimos niños los que tenemos todavía pendientes por vacunar. Entonces creo que hemos vacunado el 8% de la meta que tenemos de niños. Entonces, de 12 a 17 años, o sea que tenemos un gran reto, Pfizer y Moderna, y tenemos vacuna disponible. Es como el mensaje. Mientras llegan la vacuna, hoy hubo una reunión en el ministerio, yo les cuento así, y nos presentaron que la vacuna de RNA mensajero, los estudios de fase 3, que ya los presentaron, ya los concluyeron, ustedes vieron que incluyeron casi 4.000 niños entre 3 y 11 años, de los cuales más de 2.800 recibieron vacuna entre 5 y 11 años, les fue muy bien, muy buen perfil de seguridad, eficacia 100%, pero esta semana lo presentan a la FDA. La FDA ya fueron llevándole estudios para que ellos lo vieran, para que ahora a finales de octubre tuvieran el ok, y se piensa que en noviembre, se tiene la autorización en la FDA. Cuando tengan FDA, lo someten a Colombia. Hablo de la RNA mensajero de Pfizer. La de Moderna están más o menos igual. Entonces, conclusión, en este momento la perspectiva para vacunar a niños todavía se va a ver más pequeños, menores de 11 años, de 12 años se va a demorar un poquito, por lo menos en este mes que viene. Qué pena, me tomé la palabra. José, no, muy necesario y unos datos muy útiles los que estás diciendo, porque tenemos todavía un reto por vacunar una población en la cual ya pueda recibir una vacuna y disponibilidad de vacunas, y todavía nos falta mucho por educar y por incentivar la vacunación en esta población, y creo que es muy importante tu aporte y lo que acabas de decir. Bueno, sin más, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos vieron en este webinar, a los que se conectaron, a los que se preocupan por vacunas. En realidad, créanme que hay una preocupación entre los infectólogos frente a coberturas vacunales y frente a la adherencia y la confianza en vacunación de las que ya tenemos, con las que ya contamos. Sí, tenemos en casa muy buenas vacunas. A veces queremos ver otras con las que no contamos y anhelamos, pero al menos cumplamos con lo que tenemos acá para prevenir enfermedades que son mortales y que tienen alta carga de hospitalización en pediatría. Todos sabemos que los servicios de hospitalización y urgencias están muy llenos en este momento, un desbordamiento casi de la capacidad de atención pediátrica en el país, y no sé qué pasaría si no hubiéramos contado con vacunas y con un PAI desde hace varios años, si tuviéramos un pico de enfermedades que son prevenibles por vacunas. Entonces, adelante a seguir educando en vacunas y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias por la invitación. No todo es COVID, recuerdan.